Así es, durante la entrega del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Jaina, que encabezó el presidente Luis Abinader, el padre Félix Encarnación, párroco de la Iglesia Episcopal San Marcos, le exhortó al mandatario a hacer algo con la delincuencia y que le busque, voy a citar textualmente sus palabras, entre comillas, busque solución a ese maldito problema. Cierro las comillas. Encarnación señaló que en República Dominicana debe haber un control real de los actos criminales para que se pueda volver a tener las puertas abiertas donde los vecinos se pasen comida y compartan café. Estamos asustados, aunque confiamos en Dios y estaremos con Él en los cielos. Mientras tanto, en esta tierra y hermosa patria de 48.448 kilómetros cuadrados, no hay un metro, ni siquiera cerca del palacio, en donde estemos seguros. Eso manifestó el párroco Félix Encarnación. El presidente respondió a las declaraciones del párroco expresando que se encuentra trabajando en el tema de la criminalidad a nivel nacional. El presidente respondió a las declaraciones. Hoy se han hecho importantes movimientos en ese sentido, continuaremos haciéndolo, estamos monitoreando todas las estadísticas y sabemos dónde ha subido y dónde no, explicó el mandatario. Bueno, eso sería más bien como que las autoridades tienen un mapa del crimen que funciona así, incluso hasta por colores, para saber en qué localidades y en qué lugares la delincuencia sube, baja y así es. Pero bueno, recibimos para conversar sobre este tema a nuestro estimado Joaquín González Gotró, quien está con nosotros nuevamente. Bienvenido, Joaquín, qué gusto tenerte, y esto no tiene nombre. Hola Miralba, hola Pinky y hola a toda la ciudadanía que nos escucha. Un gusto para mí estar con todos ustedes aquí una vez más. ¿Qué opinas del tema de la violencia? Para ser honestos, justos, que es como me gusta hacer a mí, poner siempre las cosas en contexto. El tema de la violencia no es un tema inherente a la administración del presidente Abinader. Es uno de los tantos problemas que arrastra la República Dominicana durante décadas y décadas y décadas, que no ha encontrado una solución definitiva, o por lo menos una solución, porque no se va a acabar la violencia, eso lo sabemos en todas partes del mundo, pero llevarla a unos niveles en donde la ciudadanía sienta más seguridad a la hora de andar en los lugares públicos y hasta en su propia casa. ¿Qué se está haciendo, Joaquín? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué exacerba la violencia? Creo que el tema de la policía es importante, pero hay un tema de fondo y raíz que es la inmensa desigualdad social, que me parece a mí que es la matriz que engendra ese grave problema. Claro, claro. Miralba, diste en el clavo, como dicen coloquialmente hablando. Para poder hacer una apreciación o un análisis real y verdaderamente certero de lo que ocurre en estos momentos con los índices de criminalidad y de violencia en la República Dominicana, debemos tratar de ir a la raíz del asunto. Debemos tratar de hacer un análisis integral basada en la complejidad del tema. Johan Galtung, matemático noruego, probablemente uno de los cientistas sociales por igual, que más tiempo le ha dedicado al estudio de la causa del conflicto y la paz, establece a través de sus esbozos intelectuales el triángulo de la violencia como una metodología para intentar pues comprender cuáles son las causas del conflicto social y por ende de la violencia. En esta metodología que ese cientista social noruego estableció, él habla del triángulo de la violencia, señalando que la violencia en su aspecto más, digamos, en el abordaje más completo, debemos estudiarla desde 3 puntos de vista, es decir, que tiene 3 causales esenciales. Johan Galtung nos habla en ese triángulo de la violencia de violencia directa, que es, digamos así, como la puntita del iceberg, lo que se ve, esa violencia palpable. El resultado. Exactamente, el resultado.
Asimismo, el síntoma palpable de la criminalidad, de cuando unos jóvenes salen a cometer un atraco o a arrebatar una cadena o cualquier otro acto de criminalidad palpable para los ojos de la sociedad. En ese sentido, Johan Galtung también aborda sobre la violencia estructural y la violencia cultural para completar el triángulo de la violencia. ¿A qué se refiere Johan Galtung con la violencia estructural? Bueno, a la más importante de este triángulo del conflicto. Porque la violencia estructural, como bien Miralba aludía al inicio, no es más que esa causante basada en las relaciones de poder a lo interno de las sociedades y las dinámicas sociales que surgen en las sociedades que impiden que el ser humano pueda desarrollar su potencial, como es la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de salud, la falta de una alimentación digna. A eso se refiere Johan Galtung con su concepto de violencia estructural, que es una de las causantes de la violencia directa. Pero en el tercer pilar de ese conflicto de la violencia que trata Johan Galtung, habla él sobre la violencia cultural, Miralba. ¿Cuál es la violencia cultural? Pinky, Miralba, amigos Rafa, que veo que se nos une. La violencia cultural es esa violencia que legitima la violencia de tipo estructural y directa. Esa violencia que surge como producto de esos patrones culturales, de esos ejemplos, digamos que culturales, que nos arroja la sociedad del siglo XXI, legitimando el comportamiento violento. Pongo un ejemplo al respecto. Por más sencillo que parezca, una serie de televisión de estas famosas narcoseries, por poner un ejemplo. Esas narcoseries contribuyen en cierta medida a esa violencia cultural que legitima ese tipo de comportamiento que son expuestos en ese tipo de series televisivas, por poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué me refiero a este tema? ¿La música? Sí, la música pudiéramos decir que es una especie de híbrido, producto de este círculo, de este triángulo vicioso. Y por ejemplo también la música de letras violentas. Y por ejemplo, esa es una que tú planteas. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo de la narconovela depende del abordaje. Si al final estás mostrando una historia real y le das el final, que siempre pudiera servir de moraleja, pero vuelvo y reitero, hay que ver de qué manera se plantea el storytelling, la narrativa de ese contenido. Exactamente. Pero también creo que a nivel sociopolítico hay una incidencia, ha habido una incidencia, y es cuando esos jóvenes de escasos recursos se les estruja desde el liderazgo político una bonanza que no se puede sostener. Y que solamente se sostiene y se entiende desde el crimen de cuello blanco. Así es. Y como el joven no puede acceder ahí, echa mano a lo que puede, Porque si él se sale con la suya y yo entonces digamos que me adhiero a uno del sistema que me proteja, esa bonanza va a llegar a mí también. ¿Cómo? Delinquiendo, igual que él en el Congreso o en un puesto público y yo en la calle. No solo mirarlo en el liderazgo político de esencia corruptora, sino también en los ejemplos de narcotráfico, ¿por qué no decirlo? Del crimen de cuello blanco en sentido general, de cómo vienen ciertos individuos en esta y todas las sociedades a estrujar en la cara la riqueza producto de actividades ilícitas. Es a esto precisamente a lo que nos referimos con violencia cultural, porque ese tipo de show off, como dirían los gringos, legitima
Exactamente. En cierta medida, una cultura. Eso está bien hecho y así es que se hace. De que así que hay que hacerlo, de que así llegamos aquí. No sabiendo las mentes susceptibles que la riqueza bien habida toma tiempo, toma décadas y décadas de trabajo y ardua labor. Y esa violencia cultural viene a quitarle méritos a lo que es una riqueza, a lo que es la riqueza bien habida, a lo que son los buenos ejemplos y parámetros éticos y culturales y deontológicos en las sociedades. Y es precisamente en este triángulo de la violencia y en este tipo de conversaciones donde debemos hallar la causa esencial a los conflictos sociales de criminalidad que se están dando en estas últimas semanas en nuestro país, de esa estructura, de esa violencia estructural que tuvo a una sociedad dominicana trancada por un año en los últimos meses, producto de la pandemia, causando una violencia estructural más intensa, causando mucho mayor desigualdad económica, mucho mayor desigualdad social. Y ahora, con esta reapertura que estamos teniendo poco a poco, es que comenzamos a ver esos síntomas de otras causas muchos mayores que no se ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el problema? Porque ya sabemos que lo tenemos, lo vivimos cruelmente todos los días, entendemos el origen. ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo? Por el momento, son dos frentes en lo que, a mi entender, el liderazgo del país debe de abrirse. Un frente para atacar las consecuencias del asunto que derivan en violencia directa, que es el frente que tú contrarrestas a través de los organismos castrenses del Estado y de la Policía Nacional. Y un frente, diría yo, que humano. ¿Por qué humano? Porque es el frente humano en contra de la violencia estructural y cultural que debe abrirse el gobierno a través de unos mejores niveles de educación, a través de unos mejores niveles de empleo, a través de unos mejores niveles que mejoren los indicadores de desarrollo social y humano de la República Dominicana y de su ciudadanía, para así a un largo plazo poder darle una solución mucho más definitiva al tema. Pero nada hacemos, Miralba, a donde quiero hacer hincapié es que nada, absolutamente nada hacemos atacando sencillamente la consecuencia del problema. Debemos ir a la causa. Totalmente de acuerdo. También, por eso hablo de esto. Es ponerle curita a una hemorragia. Exactamente, así es, así es.